I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand and go out of this world. Hola, como siempre, los jueves conversando de fútbol. Es decir, aquí estoy con mis amigos Hugo Pereira y José Jeff, ya, y como siempre echando de menos a Sergio Gallardo, que no ha podido juntarse con nosotros. Hoy día queremos hablar de alguien muy especial, de alguien que realmente tuve la suerte de verlo jugar. Bueno, como todos los de esa época no tenían ninguna razón de ser divos o de ser expectantes o de ser, sencillamente quiero hablar de Honorino Landa Vera. Pero me parece que aquí en el grupo tenemos a Hugo, que tiene algo que decirnos sobre Honorino Landa, jugador del 62, que nació en el año 42 y que obviamente falleció lamentablemente en el 87, víctima de una enfermedad muy larga. Hugo. Oscarito, muchas gracias por el pase que me da. Bienvenido a BLL Fútbol. Vamos a hablar de el gran Honorino Landa, media sabá, panzón, 1,70 y algo medía, y yo lo alcancé a ver jugar, incluso jugamos juntos cuando él ya estaba retirado del fútbol. El Honorino Landa fue una gran figura del Mundial del 62, que caracterizaba por usar las medias abajo y porque tenía un dribbling endemoniado que se pasaba a los jugadores, era canchero, era típico la chispeza esa que habla de Gary Medel. Bueno, Landa la tenía. Y como todos saben ustedes, en otras reuniones les he contado que yo estudié mis 12 años en el Colegio Hispanoamericano, donde también lo hizo Honorino Landa. Él no estuvo los 12 años, pero estuvo gran parte de su educación la obtuvo de los curas de Escolapio. Y como yo siempre les cuento, hay una cancha de lado a lado en ese colegio, Carmen 960, donde hacían las maravillas no solo Landa y su hermano Félix, que jugaba al arco. Ahí salieron los Trepiana, los hermanos Trepiana, salieron los hermanos Carballo, salió alguien que a Pepe Yer le va a gustar mucho, que es el Coto Sierra, que se salió después de mí, ya 2 años más abajo que yo, y terminó usando la 10 que yo dejé, se la presté para que jugara un rato. Así que bueno, ¿qué pasó con Honorino Landa? Que él en el Mundial del 62, como ustedes saben, tengo entendido yo que él le da el puntapié inicial al Mundial del 62, cuando no teníamos nada y lo queríamos todo. Y hicimos un campeonato extraordinario que a la fecha no hemos podido superar el tercer puesto mundial. Después las cosas se vinieron cuesta arriba, porque ya los mundiales hoy día son técnicamente cibernéticos, los mundiales, pero bueno, ese tercer lugar nunca más lo podemos obtener. Pero bueno, la generación dorada nos dio tantas satisfacciones, pero que no es lo mismo. El tercer lugar fue el tercer lugar que lo sacó el 62 con Landa en cancha. Honorino Landa terminó, después de ser un astro de la Unión Española, cosa que también le va a gustar mucho a Pepe Jeff, él volvió a su colegio de siempre, a su aula mater, al Hispano, y había un campeonato de exalumnos del Hispano, donde él jugó por Real Hispano, así se llama el equipo donde él jugaba, Real Hispano, donde estaban los Landa, estaba el Tepiana, y se juntaban los Carballo, se juntó el Lilo Quiró, se juntó, bueno, un montón de exjugadores que habían pasado por el Hispano. Y ahí yo jugaba por Aurinegro, un equipo también de la liga, que hacíamos los exalumnos, y yo jugábamos contra Landa, y ahí lo conocí haciendo sus maravillas ya de viejo, pero igual interesante. Bueno, le voy a dar el pase a José, que con todo esto que dije la Unión Española, creo que es más adecuado que haga ya la motricidad fina de lo que hacía Landa en la cancha. Pepillo. Para mí, sinceramente, uno de los emblemas de la Unión Española es Honorino Ennino Landa. Yo, como hincha de la Unión, cuando voy al estadio me instalo en galería. La Galería Sur lleva su nombre. Honorino Landa es más que un referente en la Unión Española, es emblema de la Unión Española. Sin lugar a dudas está dentro del himno, por supuesto. Con Honorino, la alegría y el gol, y con Cremanchi la creación. Así dice el himno de la Unión Española. Hablar del Nino Landa es recorrer gran parte de la historia romántica del fútbol chileno. Nos remonta a ese puntapié inicial del Mundial del 62, un 30 de mayo,
Justamente fue después, a los años siguientes, la misma fecha cuando Nino Landa colgó los botines de la vida. El cáncer se lo llevó, un cáncer de pulmón que lo tenía bastante complicado y murió en su ley. No pudo ya hacerle más regates a la pelota, no pudo hacerle más regates al cáncer y tristemente nos dejó el año 87. Nino Landa es un emblema del fútbol, es un ejemplo del fútbol, del divertirse jugando a la pelota. Son grandes las anécdotas que hay con respecto a él y sus bromas eternas en la cancha de fútbol. Cuando le bajaba los pantalones al arquero, le sacaba la gorra al otro arquero y salía corriendo por toda la cancha. Cuando metió un gol y lo celebró con los carabineros, diciendo que ellos también querían ser parte del espectáculo. Nino Landa era la alegría en la cancha. Hasta hoy es uno de los grandes goleadores del campeonato nacional, llegó a casi 200 goles. Es para mí un honor poder hacer en referencia a Honorino Landa, que está en la portada del libro Años de Unión, y aquí ustedes lo pueden ver. Ahí está, junto al otro ídolo de la Unión Española, José Luis Sierra. Este es un libro que sacaron un grupo de hinchas de la Unión Española y en conmemoración de los 120 años del club. Y por supuesto tenía que estar en la portada del Nino Landa. Es la Unión Española retratada. Si bien no jugó siempre en la Unión Española, porque por a veces razones después regaló en Magallanes, Green Cross y volvió también a la Unión Española, no se puede hablar de la Unión Española sin hablar del Nino Landa y no se puede hablar del Nino Landa sin hablar de la Unión Española. Una corrección, Huguito. Félix jugaba de delantero, de puntero. No era, jugaba de puntero. Trepiana, Jesús Trepiana jugaba en el arco. Ya, es el Jesús Trepiana, ya. Y de hecho son cuñados con Sí, pues son Nino. Familia. Sí, claro. Ahora, oye, que el Nino terminó en Deporte de Aviación, donde yo partí jugando, eso sí es verídico, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Entonces acuérdense que yo partí jugando en aviación cuando estaba el Negro Panati, y bueno, estaba el Cóndor Roja, estaban los tres arqueros que fueron famosos, y el Nino Landa había pasado ya por la vía de Deporte de Aviación, que fue un gran club mientras estuvo, bueno, yo tenía 10 años nomás y yo estaba chiquitito. Pero ya, Pepe, sigue porque está muy interesante lo que tú estás hablando. Es cierto, termina en aviación en el año 74, cuando aviación era un referente en el campeonato nacional, porque grandes jugadores pasaron por ahí, como tú dices, el Negro Panat, que era el altito y sin bote. Claro. No, lo del Nino Landa, como les digo, es pura poesía hecha fútbol. Realmente, cuando uno quiere ser romántico en el fútbol, tiene que referirse al Nino Landa. Hay escritos sobre él, cuentos sobre él. De hecho, en la revista El Gráfico, para el año 62, para el Mundial, dice: a veces la cigüeña se equivoca y se desvía del camino y deja a los niños en otro lado. Así describía al Nino Landa la revista El Gráfico de Argentina para el año 62. Era tal su habilidad, el dribbling endemoniado que dice Hugo, que se le reconocía mundialmente por su habilidad. Si bien nunca pudo marcar un gol en un mundial, jugó el 62 y el del 66, su alegría se transmite en esa sonrisa eterna que lo caracterizaba. Esa sonrisa, las canillas desnudas para recibir los fieros puntapiés de aquella época que caracterizaron al Nino Landa en el emblema, el ícono que es hoy en día y que lo estamos retratando hoy en BLL Fútbol. Oye, una cosa de su alegría y de las locuras de cabro chico. Cuando fueron a La Serena, en el Faro, no encontró nada más simpático que con Francisco Fernández, que era otro loco, se desnudó en la tarde, o en el anochecer ya. Obviamente, estamos hablando del 60 y algo, ya, obviamente que apenas se desnudaron, las señoras llamaron de inmediato a Carabineros y a la media hora estaba Carabineros, y esto cuando se dieron cuenta que estaba Carabineros salieron corriendo por la avenida que da justo al Faro. Estaba antes de los problemas que hemos tenido en el último tiempo, llena de estatuas, y se pusieron como una estatua viviente
Obviamente no. Muy claro. Después tuvo que ir la dirigencia a sacarlo. Oye, pero hay una cosa que es importante también, que se le han hecho varios homenajes. Ya de partida me gustaría destacar dos cosas: que fue el mejor futbolista de Chile el 61, y ese mismo año fue el que más goles hizo en primera división, y también lo empató con otra persona, no me acuerdo con quién era. Ahora, indudablemente que la hinchada lo quería por todas estas locuras que hacía en el estadio. Ya, no, aparte de eso, porque era un espectáculo verlo. Era un espectáculo. De verdad que tenía cómo se dribleaba a todos los jugadores, hasta el árbitro se lo pasaba. Aparte de las payasadas que hacía, era su forma de jugar la que atraía a la gente. Pero además, aquí yo quiero hacer una cosa bien clara. Me gustaría aclarar. Honorino Landa no pudo nunca hacer un gol por la selección en los dos mundiales, y la explicación es la misma que nadie ha hecho hincapié, la misma que dio Alberto Fuyú. Este caso fue que le estaban acostumbrados a jugar fútbol, y cuando llegó el mundial, estos chicos eran muy jóvenes, muy jóvenes los dos, y la verdad es que les produjo una zarza de patadas, les dieron. Fueron muy duros con ellos porque los dos tenían el halo de ser un buen jugador. Por lo tanto, los patearon mucho, no se sabían defender como hoy día de saltar, de esperar la patada. Ellos jugaban fútbol, no patadas. ¿Ya? Y eso fue el tributo a su juventud, fue lo que los mató, y no pudieron hacer ni Fuyú, no sé, Fuyú creo que hizo uno, pero no pudo Honorino hacer, el Nino no pudo hacer un gol en el mundial porque era muy fuerte. Ahora, mira, no queda nada más que decirle que lo llevamos siempre en la camiseta. Yo soy de los que cualquiera que se luzca por Chile, y además que se luzca en su propio equipo, yo soy fanático. Es decir, yo sigo insistiendo que aquí tenemos que cuidar a nuestros líderes naturales. Ya, oye, la gente lo iba a ver, y además los cabros chicos lo iban a ver, porque las palomilladas que hacía de miles de cosas en la cancha y de las celebraciones que ya se contaron. Yo no sé si hubo algo más, que lo veo muy ansioso ahí. Sí, es que me va a dar, la memoria se me va refrescando, y algo que quiero que no quede, no decirlo. El Nino Landa partió de arquero y terminó de 9. Y él, sí, en esos años no se permitía el cambio de arquero, por lo tanto él estaba en cualquier partido que fallara el arquero, él era el arquero, siendo que toda la vida jugó de 9. Ahora, Oscarito, jugar de 9 en esa época con los backcentros y el último hombre, el 3 y el 5, que pegaban como condenados, y este Honorino, el Nino, resulta que jugaba sin canillera y las medias abajo, y de características de él. Y para terminar, el fútbol es todo lo que es Nino Landa, es el fútbol. O sea, yo estaba notando aquí, el fútbol es lúdico, él era un bufón. El fútbol de felicidad, él era un clown. El fútbol de alegría, él era un payaso. Y al final todo lo que es el fútbol lo sintetizaba el Nino Landa en su actuar. Porque así como bien dices tú, y lo iban a ver a él, su actuación, Oscarito. Claro. Oye, y lamentablemente no pudo jugar contra Yugoslavia por el tercer lugar, porque había sido expulsado con el partido de Brasil, que ahí hubo un roce fuerte porque le dieron más de la cuenta, ¿ya? Más de la cuenta. Fíjate que se cabreó, si le dieron como caja. Metió una chilena espectacular que se fue pegadita al palo. Y le dieron como bombo en fiesta al pobre, y en el minuto 80 se cabreó y le puso una patada en el poto, literalmente al brasileño. Ahí lo expulsaron. Que era lógico. Oye, y otra cosa que es importante ya,
esta cosa de que no haya hecho goles ni que etcétera, etcétera, pero era el más joven de todos los jugadores chilenos, entonces era muy cabro, le faltaba foguearse con la fuerza que jugaban los otros, por decirlo ya, y con la mala intención que en algunas ocasiones... No, fue infortunio nomás, Oscar, que no pudiera meter goles en los mundiales, porque por la selección chilena metió muchísimos goles, no fue eso, fue infortunio nada más. Imagínate que todos dicen que cómo se perdió el tremendo gol que era con la Unión Soviética en Arica. Ah, pero llegó... Se mandó un pique eterno, y llegó y Yachín le achicó súper bien. Sí. Ya no tenía, llegó sin fuelles, él mismo decía, llegué sin aire, se fue Mérito Villachín que me achicó súper bien, y yo llegué sin aire. Sí, se fumaba 2 paquetes de cigarros de Lucky sin filtro. Vale. Qué bueno lo cuento. Sí. Oye, la verdad es que tenemos un lindo recuerdo, y yo que tuve la suerte de verlo jugar, era realmente una cosa linda y una cosa espectacular, y la verdad es que esa alegría se transmitía y era pelusa, digamos, en la cancha, por decirlo de alguna manera. Yo me acuerdo cuando yo creo que agarró el más molesto con sus tallas era Arturo Rodena, que es el arquero de Rangers, porque usaba una boina. Llegaba por detrás el Nino Landa en un corner, sacaba la gorra y salía corriendo. Y se la metía debajo de la camisa. No, si claro, pues salía corriendo hasta la mitad de cancha, hasta que el árbitro tenía que pedirle así como, oye, Nino, corta el payaso. Pero, ¿viste? Eso del Nino Landa, hacía participar y jugar a todo el mundo el que iba al estadio a verlo. Incluso a los árbitros, a los carabineros, a la hinchada, todo, del equipo que fuera. Era un espectáculo verlo porque él era el espectáculo. Por eso, con Honorino, la alegría y el gol. Oye, fue una linda historia. Quisimos recordar las mejores épocas y las mejores cosas de Honorino Landa. Tenía una tienda de ropa deportiva también en el centro, que él mismo atendía al principio, después parece que se la dejó a otra persona y dejó el nombre nomás. Pero un abrazo fuerte a la familia, ya un cariñoso recuerdo de estos viejos de este viejo para uno de los grandes de la Unión Española. Y como siempre, díganos, a lo mejor usted tuvo alguna cercanía con Honorino Landa o con otro jugador, o a lo mejor usted es de los que hace 10 años que no juega y le gustaría venir a contar un par de anécdotas con nosotros. Ahora ni se va a mover de la casa porque lo comunicamos por Skype. Oye, lindo fin de semana que tengan, que este jueves sea bueno y que el fin de semana, viernes, sábado y domingo, sea mejor. Nos vemos, un gustazo, chao.